Hola a todos, mi nombre es Laura y quiero compartir con ustedes la experiencia aterradora que viví como niñera hace algunos años. Recuerdo que era una noche fría de invierno cuando fui contratada para cuidar a dos adorables niños, Emma y Lucas, en una antigua casona a las afueras de la ciudad. Cuando llegué, los padres me dieron las instrucciones básicas y me aseguraron que los niños ya estaban dormidos. Me advirtieron que la casa era un poco vieja y tenía algunos ruidos extraños, pero no le di demasiada importancia. Después de todo, era solo una noche. Los primeros momentos fueron tranquilos. Me acomodé en el sofá mientras veía una película en la televisión. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empecé a notar ciertos sonidos inquietantes. Unos suaves pasos resonaban en el piso de arriba, como si alguien estuviera caminando sigilosamente. Intenté ignorarlos, pensando que tal vez eran solo los dueños de la casa que habían vuelto temprano. Pero los ruidos continuaron. Cada vez eran más fuertes y persistentes. Me levanté del sofá y decidí investigar. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ningún ruido. A medida que me acercaba a las habitaciones de los niños, los pasos se volvieron más intensos y cercanos. Estaba segura de que había alguien más en la casa. Abrí la puerta de la habitación de los niños y los encontré profundamente dormidos. Sus rostros tranquilos me tranquilizaron un poco, pero el sonido de los pasos seguía resonando en el pasillo. Decidí buscar en el resto de la casa para descubrir qué estaba sucediendo. Mientras recorría las habitaciones, noté que algunas puertas estaban entreabiertas, a pesar de que yo las había cerrado antes. Además, la temperatura en el interior de la casa se volvió notablemente más fría, lo que me hizo tiritar de miedo. De repente, escuché una risa escalofriante proveniente del sótano. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Con valentía, me dirigí hacia las escaleras que conducían al sótano y descendí lentamente. A medida que avanzaba, la risa se volvía cada vez más fuerte, envolviendo el aire con una presencia malévola. Cuando llegué al sótano, me encontré en una habitación lúgubre y llena de viejos muebles cubiertos por sábanas. La risa parecía provenir de un rincón oscuro. Con la luz del celular, iluminé el área y me quedé helada. Allí, en la penumbra, vi una figura sombría balanceándose en una vieja mecedora. Mis piernas temblaban, pero me acerqué lentamente a la figura. Era un muñeco antiguo, con su rostro desgastado y una sonrisa siniestra. No había nadie más en el sótano. La risa parecía provenir de ese muñeco espeluznante. Rápidamente, subí las escaleras y desperté a los niños. Les dije que nos íbamos de la casa de inmediato. Tomé a los pequeños de la mano y salimos corriendo. Mientras nos alejábamos, pude escuchar los pasos detrás de nosotros, persiguiéndonos. Finalmente, llegamos a un lugar seguro y llamé a los padres para contarles lo sucedido. Al principio, pensaron que estaba exagerando, pero cuando regresaron a casa encontraron al muñeco en el sótano y decidieron mudarse de allí. Por mi parte, nunca más volví a cuidar niños. Después de aquel incidente aterrador en la casona, decidí dejar atrás mi trabajo como niñera y buscar otro empleo. Sin embargo, los recuerdos de esa noche nunca se desvanecieron por completo de mi mente. Cada vez que pasaba por delante de la antigua casa, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Unos meses más tarde, mientras navegaba por internet, me topé con un artículo que hablaba sobre la historia de la casona. Según decía, años atrás, la casa había sido el escenario de una tragedia espeluznante. Una familia había vivido allí y, por razones desconocidas, habían sido encontrados sin vida en el sótano. Los cuerpos presentaban signos de violencia extrema y se decía que el padre había enloquecido. La historia me dejó perpleja. ¿Sería posible que los espíritus de aquella familia siguieran vagando por la casona? No podía evitar preguntarme si aquel muñeco en el sótano había sido alguna vez un objeto querido por los niños que vivieron allí. ¿O tal vez era un recipiente para el mal que aún persistía? Movida por la curiosidad, decidí investigar más sobre el tema. Me puse en contacto con algunos vecinos del lugar y descubrí que la casa había estado deshabitada durante meses. Nadie se atrevía a acercarse, ya que los rumores sobre sucesos paranormales y apariciones habían persistido antes y después de aquel suceso que experimentaron los padres de aquellos niños que cuidé. Convencida de que había algo más en juego, reuní el coraje necesario para regresar a la casona.
Llegué hasta la puerta principal y, aunque estaba cerrada, pude ver que estaba ligeramente entreabierta. El viento soplaba con fuerza, y el crujido de las ramas de los árboles cercanos creaba una atmósfera espeluznante. Decidí adentrarme en la casa, armada con una linterna y un grabador de voz. Los pasillos oscuros y polvorientos se extendían ante mí, y cada paso que daba parecía resonar en las paredes. Era como si la casa misma estuviera susurrando en un lenguaje que solo los espíritus podían entender. Exploré cada habitación con cautela, registrando cualquier indicio de actividad paranormal. Los objetos parecían haber quedado congelados en el tiempo, como si la tragedia hubiera dejado una marca indeleble en aquel lugar. Me encontré con fotografías rotas, muebles destrozados y un silencio sepulcral que me erizaba la piel. Finalmente, llegué al sótano. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras descendía hacia la oscuridad. Encendí mi linterna y la luz iluminó la habitación. Allí estaba, el muñeco en la mecedora, en el mismo lugar donde lo había encontrado la primera vez. Esta vez, decidí grabar mi experiencia. Comencé a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna respuesta del más allá. Pero lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. Del grabador de voz salió una voz inhumana, susurrando palabras incomprensibles y amenazantes. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener la calma. De repente, sentí una presencia fría y maligna a mi alrededor. La temperatura descendió bruscamente y los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Aterrorizada, corrí hacia las escaleras, sin importarme lo que dejaba atrás. Me alejé de aquella casona, prometiéndome a mí misma que nunca volvería. La historia de la casona y el muñeco encantado se convirtió en un fenómeno local. Muchos investigadores del paranormal acudieron al lugar en busca de respuestas, pero pocos lograron resistir el terror que acechaba en su interior. La casona permaneció como un recordatorio sombrío de un pasado oscuro y misterioso.